habíamos hecho el gráfico inicial, un ángulo agudo, un obtuso de lados respectivamente paralelos. Seguimos leyendo, nos piden calcular la medida del menor de ellos. El menor de ellos es el agudo. Entonces le pongo X al menor. Esa es la incógnita. Dice, si al restarle 20 grados, o sea, al X, le resto 20 grados, para agregárselos al otro. El otro, como estos ángulos suman 180 grados, por el teorema de ángulos de lados paralelos, este es 180 menos X. Entonces, dice, se le agrega, estos 20 grados se le agrega al otro, o sea, a este. O sea, que se tendría que ser 180 menos X más 20. Dice, este último, o sea, esto, resulta ser, o sea, es igual al triple de lo que queda del primero. Lo que queda del primero es X menos 20. El triple será esto multiplicado por 3. Entonces, completo, esto será el triple. Eso es igual al segundo que se le ha agregado 20. Entonces, ahí está la ecuación. Mire, la traducción de lo que está en palabras a una ecuación matemática. Ese 20 grados aparece por acá y aparece por acá. Lo del triple es este 3, el triple. ¿Ya? Y la incógnita es el menor de ellos, o sea, X. Esa es la incógnita. Muy bien, entonces lo único que queda ahora es resolver esa ecuación. Rápidamente planteemos la solución. Multiplicamos 3X menos 60 es igual a 180 más 20, 200 menos X. 4X igual a 260. La cuarta parte será 65 grados, ¿no? La mitad de 130, 65 grados. La opción E sería la respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, continuemos con la solución de los problemas. Ahora, alguno podrá preguntar, pero ¿por qué el otro vale 180 menos X? Eso es por uno de los teoremas de la teoría que se los voy a mostrar. Observen. El teorema es este. El teorema número 4. Teorema 4. Cuando dos ángulos, alfa y teta, uno agudo y el otro obtuso, tienen sus lados respectivamente paralelos, los rojos paralelos y los azules paralelos, entonces estos ángulos son suplementarios, suman 180 grados. ¿Ah? Ahí está. O sea, todo tiene su fundamento. La teoría tiene que ser recordada perfectamente para resolver los problemas. Y esta es la teoría que corresponde a la semana 1. Muy bien. Continuemos con el problema número 8. Dice, se tienen los ángulos consecutivos, o sea, consecutivos uno a continuación del otro, A o B, B o C y C o D, estos, y este, de modo que el rayo OC es la bisectriz del ángulo BOD. Este es el ángulo BOD, esto es su bisectriz. Estos ángulos son iguales entre sí. En eso consiste este problema. Muy bien, vamos a marcar entonces los ángulos iguales. Este ángulo es igual a ese ángulo. Luego dice que el rayo OD, este rayo, es opuesto a la bisectriz del ángulo AOB. La bisectriz del ángulo AOB es este rayo y es opuesto a este de aquí, es decir, forma una línea recta. O sea, si yo prolongo OD,
Eso va a ser la bisectriz del ángulo AOB. ¿Listo? Luego nos dicen que hay que calcular la medida del ángulo BOC, esto es X, si el ángulo AOC mide 120 grados. El ángulo AOC es todo este ángulo AOC. Eso mide 120 grados. Ahí está. Muy bien. En este problema hay dos bisectrices. La primera bisectriz es esos ángulos azules iguales. Uno de ellos es X, entonces al otro también lo puedo marcar como X. Y la otra, el rayo rojo, también es bisectriz. O sea que estos dos ángulos son iguales. Lo podría llamar alfa, alfa, ¿no es cierto? Y plantear las ecuaciones. Como tengo dos variables, X y alfa serían dos ecuaciones. A veces es bueno no darle variable, sino tratar de ponerlo en función de X. Y eso es lo que voy a hacer para que tengamos solamente una ecuación. Miren esto. Esto es 120, esto es X. Entonces, todo este ángulo será 120 menos X. 120 menos X. ¿Listo? Ahora, como esta es la bisectriz de 120 menos X, estos ángulos son iguales. Cada uno de ellos valdrá la mitad de esto, la mitad de 120 menos X. Entonces, por ejemplo, si a esto lo llamo OM, el ángulo, este angulito verde, será la mitad de 120 menos X, el ángulo BOM. Ahí está. Entonces lo voy a marcar. El ángulo verde vale 60 menos X medios. Ahí está. 60 menos X medios. ¿Listo? Eso lo puedo hacer mentalmente. Lo he hecho así en parte para que vean de dónde sale el ángulo verde. Ese ángulo verde BOM. Ahora sí. Último paso. Yo puedo afirmar que como esta es una recta, todo esto vale 180 grados. Entonces lo voy a marcar en celeste. Todo esto vale 180 grados. Entonces ya se imaginarán lo que voy a poner en el primer miembro de la segunda relación. El ángulo celeste de 180 grados va a ser igual a X más 60 menos X medios. Lo voy a poner. X más 60 menos X medios. ¿Listo? Y de ahí ya lo único que queda es despejar el valor de X. Por lo tanto, de ahí vamos a obtener el valor de X, la tercera parte de 240, 80 grados. La opción C sería la respuesta. ¿De acuerdo? Ahí tienen una solución rápida para este problema. Muy bien. Miren la interpretación de el... ¿Dónde está esto? El rayo OD es opuesto a la bisectriz. Opuesto a la bisectriz significa que esa es una línea recta. ¿Ya? Esa es una línea recta. El opuesto. Muy bien. Continuemos.
Problema 9. Dice, en la figura, calcular el valor entero de X cuando Y tome su máximo valor entero. Esta es una condición. Y tome su máximo valor entero. ¿Qué significa que Y tome su máximo valor entero? Tenemos que buscar aquí una relación de desigualdad. O sea, tenemos que ver Y menor a cuánto es, porque con ese rango ya podemos deducir su máximo valor entero. Por ejemplo, si Y es menor a 50 grados, el máximo valor que puede tomar Y, el más cercano a 50, será 49. El máximo valor entero será 49. ¿De acuerdo? El máximo valor decimal sería 49.9999 puntos suspensivos. Pero como nos dice en la condición, máximo valor entero sería 49. De manera que tenemos que buscar este rango para que Y tome su máximo valor entero. Bueno, ahora hecha esa aclaración, veamos pues las ecuaciones respectivas. Aquí podemos aplicar, ya lo hemos visto en problemas anteriores, que esta suma es 180 grados. Eso en base al teorema número 1, si es que lo desean. Miren, acá está el teorema 1. Nos dice, si esto es una recta, la suma de los ángulos es 180 grados. O de frente pueden aplicar el axioma, el todo es la suma de sus partes. Pero ya es parte de nuestra teoría. Es un teorema. ¿Eh? Entonces, aquí tenemos, por el teorema 1, así lo voy a poner, teorema 1, la suma de esos ángulos es 180 grados. Entonces vamos a simplificar acá. Más Y menos Y se anula, menos X más X se anula. Entonces nos va a quedar solamente el 2Y más el X igual 180 grados. Ahí está. ¿De dónde se sale 180 grados? De ese ángulo celeste. Eso es lo que vale 180. ¿Ya? Y aplicado la suma de esos tres ángulos previa simplificación, igual pues a 180 grados. Ahí ya tengo una igualdad. Pero recuerden que habíamos visto que era necesario encontrar una desigualdad para Y. Entonces aquí viene el segundo paso. Sabemos por definición que un ángulo en geometría tiene que ser positivo. Acá, miren la teoría. El ángulo tiene que ser mayor que 0 y menor de 180 grados. Es decir, el ángulo siempre tiene que ser positivo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a expresarlo eso en el problema. El ángulo tiene que ser siempre positivo. Acá tenemos dos restas. Esta resta y esta resta. Esta es más precisa. Que X menos Y tiene que ser positivo. O sea, eso lo podría escribir así, por conveniencia. X menos Y tiene que ser mayor que 0. Ahí está. Tiene que ser positivo. Entonces, ya tenemos pues dos relaciones, una igualdad y una desigualdad. Aquí me doy cuenta que X está en el primer miembro y aquí X positivo está en el segundo miembro. De manera que si hago una operación con esas dos relaciones, voy a poder simplificar X. Para ello lo que tengo que hacer es sumarlas. Hay un axioma que dice, si a ambos miembros
de una desigualdad. Esta es una desigualdad. Si a ambos miembros se le suma una misma cantidad, esta cantidad es igual a esta, se mantiene la desigualdad. ¿No? Se mantiene la desigualdad. Entonces voy a sumarlas. Al sumarlas, voy a tener acá en el primer miembro 2y más x más 0, que ya no lo pongo, y por aquí voy a tener 180 más x menos y. Como habíamos planeado, el x se simplifica y nos queda este menos y puede pasar a sumar a este 2y, se transforma en 3y menor a 180 grados. De acá y, dividiendo todo entre 3, será menor que 60 grados. Entonces, observen cómo ya he obtenido el rango para y. Y tiene que ser menor a 60 grados. Por lo tanto, la condición de que tome su máximo valor entero y la puedo determinar en estos momentos. Decimos, por lo tanto, el máximo valor entero para y tiene que ser 59. No puede ser 60. El entero más cercano es 59. Y eso lo reemplazo en 1. Y vamos a tener 2 por y, o sea, 2 por 59, que es su valor máximo, más x igual a 180 grados. Y de aquí ya haciendo el despeje final, x será 180 menos 2 por 59, 62 grados. Ahí está. Sería la D, la solución. Entonces, cuando tengan un problema de máximo valor entero o mínimo valor entero, tienen que buscar la desigualdad. ¿Ya? Muy bien. Problema número 10. Este ya es sobre rectas paralelas. Dice que en la figura, estas rectas son paralelas y se pide calcular x sabiendo que esto es 130 y esto es 110. Cuando hay rectas paralelas, hay ángulos iguales y hay ángulos suplementarios. Por ejemplo, ángulos suplementarios, si estas rectas son paralelas, cortadas por una secante, estos ángulos se llaman conjugados internos y van a sumar 180 grados. O sea, si esto es alfa, esto es 180 menos alfa. Entonces, vamos a aplicar eso. Por ángulos conjugados internos. Para calcular x, observen que el vértice en el cual está x no es muy fuerte porque no está sobre ninguna de las paralelas. Para que el vértice del ángulo x sea fuerte, necesito que por ese vértice pasen rectas paralelas a las iniciales. Es por eso que este problema requiere un trazo auxiliar. Por este vértice trazo la paralela a las horizontales. Esto es paralelo a L1 o L2. Entonces, ya puedo aplicar el teorema de los ángulos conjugados. Si este ángulo es 130 grados, el conjugado interno tiene que ser el suplemento, este. Tiene que ser 180 menos 130, 50 grados. Análogamente, para las paralelas inferiores, para estas paralelas, si este ángulo vale 110, este de aquí tiene que ser el suplemento. Este de aquí, voy a ponerlo con una flechita, tiene que ser 180 menos 110,
70 grados. Entonces, por ángulos conjugados internos, voy a ponerlo así simbólicamente, el 130 pasa a 50 y el 110 pasa al suplemento 70. Y finalmente, el ángulo X será la suma 50 más 70. 120 grados. Ahí está. Ahí tienen una solución para este problema. ¿No? No es la única. Acuérdense que en geometría los problemas tienen diferentes rutas, diferentes caminos para resolverlo. Por ejemplo, este problema podría ser resuelto revisando nuestra teoría y aplicando el teorema de la letra M. Cuando ustedes tienen paralelas cortadas por una línea quebrada, aquí se forma una letra M. Esa es una letra M con una ligera rotación de 90 grados. Es muy fácil demostrar que el ángulo X es igual a la suma de los otros dos ángulos de esa letra M. Entonces, con eso podría ser más rápida la solución. ¿Ya? Siempre que tengan una letra M, este ángulo es la suma de estos. Y se demuestra trazando acá la paralela y aplicando ángulos iguales por alternos internos. ¿Ya? La M puede estar así también. La condición es que estas sean paralelas. Este ángulo es la suma de estos. Y miren, se transforma en un teorema llamado del serrucho, porque también podría ser una extensión de la M, podría ser así. La suma de estos ángulos que apuntan hacia arriba es igual a la suma de estos ángulos que apuntan hacia abajo. ¿Ya? Podría ser teorema de la W o ya en general teorema del serrucho, ¿no? Entonces, con eso también lo podrían resolver, miren. Se lo voy a poner acá en otro color para que vean la alternativa de solución. Voy a prolongarlo, a ver que este color naranja. Prolongo esto acá y prolongo esto acá. Entonces, acá se está formando una letra M. Esta letra M, mírenla. Ahí está, la letra M. Entonces, el ángulo X en esa letra M tiene que ser la suma de este ángulo más este ángulo. Este ángulo mide 50, porque es el suplemento de 130. Y este ángulo mide 70. Entonces, en esa letra M, X será 50 más 70. La misma solución, ¿no? Pero ya más corta, es más corta. Por eso a veces los teoremas auxiliares, si los conocen a la hora de un examen, les va a ahorrar tiempo para que puedan resolver otros problemas. En el examen el tiempo es oro ahí. El tiempo es el que prácticamente define si uno puede hacer la nota máxima o no, el tiempo. Muy bien, pasemos al problema 11. Aquí nos dicen que en la figura L1 es paralelo a L2, identificamos estas dos rectas paralelas horizontales, y se pide calcular X, sabiendo que este es 125 y 130. A veces se puede aplicar el teorema de la letra M o a veces pueden haber también soluciones más cortas. En este caso, por ejemplo, una solución corta podría ser esta. Este es el vértice del ángulo X. Entonces, para que X esté incluido o integrado con las otras paralelas, lo que voy a hacer es trazar por el vértice de X esta horizontal. O sea, esa recta es paralela a las horizontales dadas. Entonces, por ángulos conjugados, 730, puedo calcular este. Tiene que ser el suplemento 50. Análogamente,
Si esto es 125, esto es su conjugado interno, 180 menos 125 es 55 grados. Entonces marco, este es 55. Entonces digo acá, primer paso, ángulos conjugados internos. Y segundo paso, ya el axioma o el teorema 1. La suma de estos tres ángulos tiene que ser 180 grados. O sea, 55 más X más 50. De aquí obtenemos X, 55 más 50, 105, pasa a restar a 180, 75 grados. Así de cortita, pero requiere pues de un trazo auxiliar. Muy bien. Problema 12. En la figura dice que hay rectas paralelas, las horizontales. Esta es una línea quebrada y nos piden calcular X. Acá está X, acá está 2X, 80 y 90 grados. Entonces, en este problema podríamos aplicar el teorema del serrucho. ¿Qué nos dice el teorema del serrucho? El teorema del serrucho nos dice que si tienen paralelas y son cortadas por esta línea quebrada, si son solamente dos rojos sería el teorema de la letra M, si son tres podría ser el de la W, etc. Pero de manera general se va a cumplir que la suma de los ángulos amarillos que apuntan a la izquierda, miren, esos ángulos amarillos apuntan a la izquierda, es igual a la suma de estos ángulos celestes que apuntan a la derecha. Entonces, la suma de los amarillos es igual a la suma de los celestes. Entonces, los amarillos son X, el otro amarillo es 90 grados. Es igual a la suma de los celestes. O sea, 2X más 80. Entonces acá simplificamos, 2X nos queda X, 80 pasa a restar, igual a 10 grados. X igual 10 grados. Ahí tenemos la solución de este problema. Ahí está. Muy bien, pasemos a la siguiente página. Vamos a ir apurando un poquito más para poder hacer los 20 problemas. Problema número 13. Dice, determine el valor de X. Acá está X. Si A más B es 300. A más B es 300. Esto es A, esto es B. Y además L1 y L2 son paralelas. L1 y L2 paralelas. Muy bien. Entonces aquí notamos que el ángulo X podría encajar en una letra M. En esta letra M. ¿Está bien? En esa letra M. En esa letra M se va a cumplir que el ángulo X más este amarillo, que vale 180 menos A, ¿está bien? Es igual a este ángulo verde,
que vale B menos 90. Entonces el ángulo verde, una flechita acá, vale B menos 90. Listo. Entonces, teorema de la letra M, un teorema auxiliar. Teorema de la letra M. Escribimos el ángulo X más el ángulo de 180 menos A, que los he marcado ahí en amarillo para una mejor identificación, ¿de acuerdo? Tiene que ser igual al ángulo verde en el gráfico. El ángulo verde, este de aquí, vale B menos 90. ¿Listo? Entonces de ahí despejamos X. X será menos A, pasa como más A, más B. Y 180 pasa como negativo, menos 180, menos 270. Y acá observen cómo aparece el dato, ¿no? Que lo teníamos pendiente. Ese dato celeste. A más B, en el dato celeste, vale 300. Menos 270 nos da pues 30 grados. Ahí tienen la solución de este problema 13. ¿No? Entonces, hasta aquí, estimados alumnos, alumnas, estamos viendo que la geometría nos permite pues practicar también el álgebra, las ecuaciones, las simplificaciones, y se hace entretenido porque lo podemos visualizar, lo podemos ver gráficamente, la letra M, la letra W, el serrucho, triángulos, rectángulos, rectas paralelas, ángulos iguales por opuestos por el vértice, ángulos suplementarios por conjugados internos, etc. Problema 14. Dice, en la figura L1 y L2 son paralelos. Esto paralelo a esto. El ángulo θ, dice problema, mide 45 grados. ¿Listo? Y nos piden calcular A más B más C. Eso. A más B más C. Entonces notamos que en la figura, que esto es θ, por tanto es 45, entonces mejor de una vez lo reemplazo, 45, 45, ¿para qué aplicar variables si ya las conocemos, ¿no es cierto? Análogamente, 2θ es 2 por 45, 90 grados. Muy mal dibujado este ángulo. 90 grados no se dibuja así, ¿no es cierto? Al menos en la geometría plana. No está bien dibujado. Igual por aquí hay 2θ, 90 grados también. Este ángulo vale 90 grados. No está bien dibujado. Ahora, si yo prolongo esta recta, si esto vale 90, esto también tiene que ser 90 grados. Entonces, ¿qué pasa si esto es 90 y esto es 90 en esta figura tan desproporcionada? No es coherente con los datos. Podría afirmar de que hay rectas paralelas. Podría afirmar de que esta recta tiene que ser paralela a esta. ¿Por qué? Porque esto es 90 y esto es 90 grados. La figura está mal dibujada, pero son paralelas. Si quiero hacer otra figura en un examen, no la van a volver a hacer la figura. Perderían más tiempo de lo que vale el puntaje de un problema. Con el tiempo utilizado podrían resolver 2 problemas más. Entonces, hacen uso de su imaginación. Suponen que esta recta es paralela a esta. Digamos, L3 paralela a L4. Entonces digo, paso 1. 2θ es 90 grados. Eso significa que L3 es paralela a L4, esas rectas verdes. Por lo tanto,
con un poco de imaginación, imagínense que son paralelas, ya podrían aplicar el teorema del serrucho. Es decir, la suma de estos tres ángulos es igual a la suma de los ángulos opuestos, la suma de estos celestes. Entonces digo, paso 2, teorema del serrucho. La suma de los amarillos es A más B más C, que es justo la incógnita. Sería igual a la suma de los celestes, 45 más 45, 90 grados la respuesta. Ahí está. O sea, este es un problema con un distractor, ¿no? No nos hace el gráfico como debe ser. Es un problema no muy ético, ¿no? Porque yo pienso de que en un examen no se debe tratar de insinuar, distraer, ¿no?, al postulante. Hay que ser francos, ¿no? Entonces, no me gusta mucho ese tipo de problemas donde esconden ahí la condición del gráfico. Hay que ser más francos. Bueno, problema número 15. ¿Qué dice este problema? Dice, las rectas A y B son paralelas, o sea, las horizontales paralelas. Y también las rectas M y R. Esta es paralela a esta. Y nos piden calcular X. X está por acá. Además, 4 teta, alfa, 4 alfa, teta y 90 grados. Muy bien. Entonces, para este problema, nos piden calcular X. Podríamos pensar de primera intención en el teorema del serrucho. Observen este serrucho, o de la letra M, para simplificarlo. Miren esta letra M donde X pertenece. Miren esta letra M, ¿eh? Ahí está, un tanto distorsionada, pero es una letra M. Entonces, ahí puedo afirmar de que X es la suma de estos dos ángulos. Este ángulo es igual a teta por opuesto por el vértice. De una vez lo marco. Entonces digo, paso 1, por el teorema de la letra M, que tiene esta forma, X es igual a alfa más teta. ¿Listo? El problema se reduce ahora a calcular alfa más teta. En la figura este vértice es fuerte porque ahí está 90, 4 teta, alfa y 4 alfa. Me faltaría este ángulo. Ese ángulo, miren cómo es la geometría. Este ángulo va a ser igual a ese ángulo teta. Piensen en la razón. ¿Por qué son iguales esos ángulos celestes? Hay una razón. La razón, como se imaginarán ya ustedes, está en el teorema número 4, ángulos de lados paralelos. Cuando estos lados son paralelos y estos paralelos, estos ángulos son iguales cuando ambos tienen la misma forma, cuando ambos son agudos o cuando ambos son obtusos. Entonces, vamos a aplicar eso. Estos ángulos son iguales por lados paralelos. Entonces, observen, este ángulo tiene que ser igual a teta porque tiene lados paralelos. Este lado es paralelo a este y este de aquí es paralelo a este por dato. Por eso es que son iguales. Y ahora sí, puedo afirmar lo siguiente. Aquí. Ahí voy a aplicar el teorema número 2. Los ángulos alrededor de un punto suman 360 grados. Esa vuelta verde vale 360 grados. ¿Está bien? 360 grados. Y será igual, pues, miren la suma, lo voy a simplificar. Alfa más 4 alfa, 5 alfa. Más
4 teta más teta, 5 teta. Eso por el teorema 2 o por el axioma, el todo es la suma de sus partes. Y bueno, de ahí ya puedo despejar el valor de alfa más teta. Ahí falta algo, no sé si ustedes se dan cuenta. 90. 90 grados, ¿no es cierto? Efectivamente. Ahí estamos utilizando el paso de verificación y control. ¿Ya? A esto tengo que agregarle los 90 grados, que es este ángulo de acá. Aquí tengo que agregarlo. Entonces, acá tenemos la facilidad de poder mover un poquito más y arreglarlo directamente. Más 90 grados igual a 360. 5 alfa más 5 teta igual a 270. Y de aquí alfa más teta será la quinta parte de 270, 54 grados. Listo, ahí tenemos resuelto este problema. Ok, tenemos 8 minutos para completar los problemas. Veamos el problema número 16. Dice que hay rectas paralelas. Se pide calcular X. Esto es X, esto es 3X. Si se cumple esta relación, esa viene a ser nuestra primera ecuación. O sea, ya nos están dando una ecuación. Vamos a poner acá esto que sea la número 1. Me falta otra ecuación nada más. Entonces, la otra ecuación puede ser aquí el teorema del serrucho. Observen acá, voy a identificar el serrucho, es este. Ahí. En ese serrucho, la suma de los ángulos que apuntan a la derecha, que serían esos dos verdes, es igual a la suma de los ángulos que apuntan a la izquierda, que serían esos dos amarillos, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a hacer un paso más. Este amarillo es X por opuesto por el vértice y este verde será 180 menos 5X. ¿Listo? Entonces, teorema del serrucho. Tenemos la suma de los amarillos, X más 3X, es igual a la suma de los verdes, Y más el otro verde, 180 menos X. ¿Listo? Ahí se lo puedo dejar. Tienen esas dos ecuaciones y las resuelven para obtener el valor de X. Resolviendo, X les va a salir 30 grados. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, la parte geométrica es la que más me interesa. La otra es una parte algebraica ya netamente operativa. Si tienen 3 variables, pueden resolverlo pues ya por matrices, ¿no? Las matrices nos permiten soluciones mucho más rápidas, inclusive simplemente se le ingresa a la computadora y lo calcula. La parte operativa no es tan importante como la parte creativa y de conexiones. Y eso es lo que brinda la geometría. Muy bien. Problema 17. Dice, en la figura las rectas M y R son paralelas. Dice, calcular el mínimo valor entero de X si W es agudo. W es agudo. Bueno, para este problema en realidad se necesita un teorema, una fórmula de la semana 3. Hallar el ángulo formado por dos bisectrices exteriores. Así que podríamos dejarlo para la semana 3, pero de una vez mejor le doy la idea para que ustedes lo completen.
el mínimo valor entero de X. Para poder hallar el mínimo valor entero de X, tienen que ver X mayor que cuánto es. Porque, por ejemplo, si X es mayor a 50 grados, el mínimo valor entero que podría tomar X es el más cercano a 50, ¿no es cierto? Podría ser 51. Entonces, me interesa buscar, pues, este rango para el valor de X. Mayor que cuánto es. Entonces, aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. Como esto es bisectriz y esto es bisectriz, hay que formar un triángulo, para lo cual prolongo esta recta y prolongo esta paralela. Al hacer eso, yo puedo afirmar que este ángulo es igual a W por correspondientes entre paralelas. W. Y en este triángulo, ahí es donde voy a aplicar una fórmula de la semana 3. El ángulo formado por dos bisectrices exteriores del triángulo amarillo, ese ángulo X, tiene una fórmula. Es igual a 90 grados menos la mitad del ángulo amarillo W. ¿Ya? Entonces, esto voy a poner acá primero por correspondientes entre paralelas. W pasa a esta nueva posición. Son iguales. Y segundo es por fórmula del ángulo formado por dos bisectrices exteriores. Esto es un teorema de la semana 3. Teorema de la semana 3. ¿Ya? Entonces, esa relación es la que le va a servir para determinar el valor de W. Creo que lo podemos dejar ahí. Solamente faltaría, pues, encontrar esta parte de acá. X mayor que cuánto es. Muy bien. Problema 18. En el problema 18 dice que estas rectas son paralelas, lo mismo que las rectas M y R. Esas dos paralelas entre sí. Y se pide calcular el ángulo X. Y se pide calcular el ángulo X. Muy bien. El ángulo X, vamos a concentrarnos en el ángulo X, tiene su vértice acá. Tiene un extremo acá y un extremo acá. Y esta recta es paralela a esta. Entonces están formando ahí una letra M. Ahí podríamos aplicar el teorema de la letra M, porque este ángulo lo conozco, ¿no es cierto? ¿Cuánto valdría ese ángulo? Valdría el suplemento de 140, ¿no es cierto? O sea, sería 40. Ahí ya tendríamos nuestra primera relación. X es igual a 40 más Z. Entonces vamos a decir, paso 1, teorema de la letra M, para esta M roja. Ahí está, ¿ya? Entonces, previamente, esto es 40, ¿no es cierto? Porque esto es 140, esto tiene que ser 40 para que la suma dé 180. Entonces, de ahí podemos escribir, por el teorema de la letra M, que el ángulo X es 40 más Z.
¿Listo? Entonces, ahora el único problema sería calcular el valor de Z. El valor de Z. Entonces, hay que ver Z, donde se encuentra. Tiene su vértice importante, está aquí. Un extremo está acá. Y este extremo está sobre esta paralela. El otro extremo está sobre esta recta, que si la prolongo, obtendríamos por aquí una letra M así. ¿Ok? Entonces, podríamos, para calcular Z, primero calcular este ángulo. ¿Ah? Y para calcular ese ángulo, podemos identificar otra letra M. Miren esta letra M. Esto acá. Aquí. Y aquí. ¿Ah? Miren esa letra M. Ahí vamos a aplicar su teorema. Teorema de la letra M para la M azul. Ahí está, así. ¿Listo? Entonces, me faltaría calcular este ángulo y este ángulo. El de aquí salta a la vista, 80, ¿no es cierto? Por el 100 grados. Marco 80. Y el otro celeste, este, es igual a este por correspondientes entre paralelas. Como estas rectas son paralelas, y esta es la secante, si esto es 30, esto tiene que ser 30. Entonces lo marco. 30 grados. Ahora sí, el teorema de la letra M, la suma de esos dos celestes me da este de acá. O sea, 80 más 30, 110 grados. Entonces decimos acá, como este es 30, lo pongo así, 30, y este es 80, este de aquí es 110 grados. Paso 3, ya puedo calcular Z. ¿Por qué? Porque 110 más 2Z es 180 grados. Decimos 110 más 2Z igual a 180 grados. De aquí 2Z es 70, Z es 35. Y esto lo reemplazo en 1 y nos va a dar 40 más 35, 75 grados. Ahí, la opción C sería la respuesta. Bueno, les dejo las respuestas de los últimos problemas. El 19 es C, 15 grados, y en el problema 20 la respuesta es 32 grados. Muy bien, jóvenes, he tenido mucho gusto de estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Julio. Ok, muy amable, profesor Gutiérrez, por la excelente clase, como siempre. Le agradecemos, Gracias. estaremos viéndonos la siguiente semana. Y a los chicos les pido, por favor, que se queden unos minutos porque vamos a hacer algunos comunicados porque es el primer día de clases. Ahí los chicos le están agradeciendo, profesor, en el chat. Muchas Muy gracias a todos. contentos, como siempre. Bien, bien, chicos. Entonces, qué bueno que sean agradecidos, chicos, es muy importante eso siempre. Además, después de la excelente clase, vean cómo la CEP Prunal le brinda los mejores profesores, miren la explicación muy clara, con los dibujos, las últimas aplicaciones. Ok, chicos, entonces, para no quitarles más su tiempo, porque sé que seguro ahora van a almorzar, les quería comunicar algunas cositas. Primero que nada,
mencionarles que va a haber un grupo de WhatsApp en el cual yo voy a poder pasar, o voy a poder transmitirles a ustedes algunos comunicados que hayan que sean, digamos, algunos días, ¿no? De repente algún evento o alguna aclaración que se deba hacer. Así que deseo que todos ustedes estén en ese grupo de WhatsApp. Así que acá les estoy dejando en el chat un enlace, ¿sí? Por favor, ahorita mismo no escriban ya, por favor, un ratito para que sus compañeros puedan ver en el chat. Por favor, todos miren el chat de WhatsApp, perdón, el Zoom, y ahí estoy poniendo, chicos, un enlace de WhatsApp, ¿sí? Ustedes le van a dar clic a ese enlace de WhatsApp y a mí me va a llegar una notificación para poder, para que ustedes se puedan unir. Y a través de ese chat de WhatsApp yo les voy a poder informar cualquier novedad que haya, ¿sí? Bueno, el día miércoles también quiero que sepan